Éxodo es el libro de la redención. Y todos sabemos, amados hermanos, que la redención es soltar, es liberar, es dejar libre. El Señor libertó, soltó, dejó libre de esclavitud al pueblo de Israel con el propósito de que viva su pueblo bajo la soberanía de su Dios. Ese fue el propósito de Dios. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 13:22, que estaba presente la nube de día y columna de fuego en la noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna ni la nube. De día y de noche estaba con su pueblo Israel. Qué bueno es el Señor. La nube en el día y la columna de fuego en la noche representaba la misma presencia de Jehová el Señor. Era la provisión de Dios dada para su pueblo para guiarlos. Nunca se movían solos. Cuando la nube se levantaba, se movía, el pueblo también se movía. Cuando la nube paraba, el pueblo de Dios también paraba. Esa era la provisión que el pueblo de Israel tenía. Se movían bajo la señal sobrenatural de Dios. Esto era una señal poderosa y daba a entender a su pueblo que Dios estaba presente, que Dios estaba con ellos. Bendito sea el Señor. Y esa misma provisión que el Señor le dio al pueblo de Israel, seguimos teniendo hoy nosotros. La presencia del Señor, su Espíritu y su palabra. Y nosotros debemos caminar donde nos guía el Espíritu y su palabra, allá debemos irnos nosotros. Bendito sea el Señor. Vemos, amados hermanos, que Dios saca con mano poderosa, con mano fuerte al pueblo de Israel. Pero, amados hermanos, en el 14:10, cuando Faraón empieza a seguirlos, y cuando ellos se hubieron acercado, dice la palabra del Señor, que los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a su Dios. 14:10. Clamaron al Señor porque sintieron gran temor. Y este no era un temor al Señor, esto era un temor al ejército de los egipcios. Y no era para menos, el ejército de Faraón era un ejército poderoso. Los perseguía con un gran ejército, con carros y caballos. Y cada carro de los egipcios cargaba 3 hombres, cargaban espadas, lanzas, saetas, y estaban listos para disparar sus flechas. Bendito sea el Señor. Y el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, cuando ellos salieron de Egipto armados. Eran muchos, eran más de 650,000 hombres fuertes, pero no estaban preparados para la guerra. No eran ellos rivales para un ejército tan poderoso como el ejército de Egipto. Recuerde que el ejército de Egipto en aquel entonces era considerado como el ejército más poderoso de la tierra. El ejército, los hombres del pueblo de Dios no estaban preparados físicamente para contrarrestar un ataque tan grande. Y podemos también ver que ellos salieron armados y organizados a pesar de su diferencia. Pero en ese momento, en esa desesperación, amados hermanos, el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, clamó a Jehová, clamó, buscó el rostro del Señor, se volcó a su Dios, puso su confianza en Dios, se dio cuenta que Dios era poderoso para librarlos, como ya lo había venido haciendo antes. Dice, y clamó en gran manera, y temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. El temor en este momento no fue al Señor, el temor fue al ejército. Y no es lo mismo el temor a Jehová como el temor al hombre. El temor al hombre es miedo. El temor a Jehová es muy diferente. Dice la palabra del Señor que el temor a Jehová es honra, respeto, reverencia y amor a nuestro Dios. Y la palabra de Dios nos dice que el principio de toda sabiduría es el temor
a Jehová el Señor. De manera que si nosotros como pueblo de Dios amamos al Señor, reverenciamos a nuestro Dios, lo adoramos, lo respetamos, entonces somos sabios. Ese es el verdadero temor al Señor. Pero en este momento vemos un pueblo atemorizado por la presencia de un ejército tan grande. Y después de haber clamado a Dios en su desesperación, dieron otro paso a algo muy diferente. Y dice la palabra del Señor, 14:10, Éxodo 14:10, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto con nosotros, que nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Después de sentir temor, después de volcar su corazón al Señor, entonces después de clamar, cambiaron ese pensamiento por protesta y reclamo a Dios. Dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Hoy amamos, mañana podemos estar odiando. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra del Señor, no te fíes en tu propio entendimiento, en tu propia prudencia. Fíate en Jehová, fíate en el Señor. Bendito sea el Señor. Pero Moisés dijo al pueblo, no temas, estad firmes. Miren, hermanos, frente a un peligro tan grande, el pueblo de Dios se encontraba atemorizado y no era para menos. Estaba detrás de ellos un ejército con la intención de destruirles y frente a ellos estaba el mar Rojo, algo imposible delante del ojo humano poder atravesar. Prácticamente ellos estaban acorralados. Tenían tres opciones. La primera era rendirse y no avanzar más. Pelear, como vemos, no eran rivales para un ejército tan grande, o depositar por completo su confianza en Dios. Qué bueno es el Señor. Y vemos, amados hermanos, que la respuesta de parte de Dios por medio de su siervo Moisés los anima. Ellos estaban protestando, reclamando al siervo de Dios, protestando por algo que ellos no sabían que iba a suceder. Estaba por pasar algo grande y poderoso. Estaba a punto el Señor de abrir una puerta grande cuando ellos estaban en tiempo de angustia. ¿Sabe qué es penoso? Que muchos de nosotros a veces, después de pasar una angustia, clamamos al Señor, no vemos la respuesta inmediata y empezamos a reclamar a nuestro Dios. Y pasa un día, 2 días y Dios abre una grande puerta y eso acarrea un arrepentimiento en nuestras conciencias por habernos no esperado, por haber protestado antes de recibir el milagro. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Moisés, Moisés, no temas, estad firmes, ved la salvación de Jehová que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis, porque Jehová el Señor peleará por vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bendito sea el Señor. Dígale al hermano que está adelante, que está atrás de usted, que está a su lado, estate tranquilo. Jehová peleará tu batalla. Jehová peleará por ti. No temas, no sientas temor. Anímese. Bendito sea el Señor. Jehová no ha perdido ni una batalla. Bendito el nombre de Dios. Y le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que no pierdan las esperanzas. Di a los hijos de Israel que tienen un Dios poderoso, que avancen, que marchen, que no se detengan. El enemigo quiere detener al pueblo. Esa es la intención del enemigo. El enemigo está enojado cuando tú sigues, cuando tú estás avanzando, cuando tú caminas. Hay alguien que te va a detener. Es el enemigo. No quiere que avances hacia el lugar que Dios te quiere llevar, a ese lugar donde Dios quiere glorificarse en tu vida. Bendito sea el Señor. Y Dios le dice, di a los hijos de Israel que marchen, que tengan seguridad, que tengan convicción. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco.
Esa vara que Moisés tenía, amados hermanos, no era una vara mágica, pero manifestaba la autoridad de Dios por medio de Moisés. ¿Sabe, amados hermanos? Es la autoridad que Moisés no tenía. No era una autoridad como militar, que había sido de autoridad, de supremacía sobre su pueblo. La autoridad que él tenía era porque era un hombre obediente a la palabra de Dios. Siempre que un hombre, una mujer, un joven, un niño sea obediente a la palabra del Señor, va a tener autoridad, y esa autoridad va a ser respaldada por Dios. Vivir en obediencia y santidad a la palabra de Dios y en santidad es tener autoridad. El que no vive, si no vivimos la palabra del Señor, entonces no tendremos autoridad moral para hablar de lo que estamos hablando. Bendito sea el Señor. Pero Moisés era un hombre obediente, humilde, y que estaba haciendo lo que el Señor le pedía que hiciese. Bendecido sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique. El Señor no es un Dios de casualidades. Qué bueno que el Señor siempre da por adelantado sus hechos. Siempre el Señor nos hace cantar una victoria antes de ver los hechos, porque Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Dios no improvisa. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos. Dice la palabra del Señor que nunca a través de su peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, la gloria, la presencia de Jehová nunca se apartó de su pueblo. Esta era una manifestación visible, entendible, comprensible, para que el pueblo de Dios se diera cuenta que Jehová estaba con ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová que iba adelante guiándolos, y la nube se movió hacia la parte de atrás, a la retaguardia. Aquí hay algo poderoso, amados hermanos. Dios nos está mostrando cómo es el Señor cuando redime a su pueblo y lo guía con un poder tan grande. Bendito sea el Señor. Dios les iba guiando y se fue atrás, diferentemente de lo que sucedió con Amalek. ¿Se acuerdan ustedes cuando Amalek, Deuteronomios 25:17, atacó al pueblo de Israel y no lo dejó entrar? Amalek era un rey que no tenía temor de Dios y atacó al pueblo de Dios, y no le atacó por el frente, le atacó por la retaguardia. ¿Por qué? Porque a la retaguardia iban los más débiles, iban los enfermos, las embarazadas, los niños, los ancianos. Recuerde que de Egipto estaban saliendo después de la esclavitud algunos hombres heridos y enfermos, cansados. Vio esta ventaja el enemigo, vio la ventaja Amalek y atacó. Dice, desbarató la retaguardia, destruyó. Por eso Dios los condenó a muerte, porque destruyó a los más débiles. Bendito sea el Señor. Pero en esta ocasión, a los que venía a la retaguardia, el ángel se pasa del frente a la retaguardia para protegerlos. Qué bueno es el Señor. Cuando Amalek atacó a los que iban a las espaldas, allí causó una mortandad. ¿Por qué no atacaría de frente? A veces, amados hermanos, meditando en la palabra de Dios, pensamos, siempre cuando se levantan ciertas cosas en la iglesia, en los hermanos, en la familia, ¿por qué no van de frente? El enemigo siempre, sea chisme, sea cuento, va a la espalda. Aquí no se enfrentó el enemigo de frente, porque estaba Josué, Caleb y un ejército fuerte que les iba a hacer frente. Se fueron a los débiles. Bendito sea el Señor. Pero aquí, amados hermanos, diferentemente de este acontecimiento, dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová, la nube y la columna de fuego se fueron a la retaguardia para defender al más débil, para defender al niño, para defender a la mujer, para defender al anciano. ¿Sabe por qué, amados hermanos?
me impactó esta palabra porque Dios no se ha olvidado del débil, Dios no se ha olvidado del enfermo espiritual, Dios no se ha olvidado del niño espiritual, Dios no se ha olvidado de los que van atrás, de los que se van quedando. Dios quería redimir a todos. El cruce del Mar Rojo representaba la redención de su pueblo. Nunca más verían a sus enemigos. Y dice la palabra del Señor que es grande el amor de Dios. El deseo de Dios es que nadie se pierda. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que ninguno de nosotros que hemos conocido a Jesucristo se quede. Por eso es que el Señor fue a defender a los más débiles, a los que estaban en la retaguardia. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, pero alumbraba a Israel y era de noche. Yo no sé qué podemos entender en esta enseñanza, en esta palabra del Señor. ¿Por qué Dios escogería la noche para ilustrarnos su palabra? ¿Por qué cuando el pueblo de Dios salió en el día cuando celebraron el día de la Pascua, también fue de noche? Se comieron el cordero, ceñidos sus lomos, preparados, y de noche. En la noche fue donde ocurrió la mortandad de los primogénitos. Y aquí el cruce del Mar Rojo no fue en pleno día, fue en la noche. ¿Qué representa, qué tipifica la noche? ¿Por qué Dios escogió en este cruce final, en este gran acontecimiento, que fuera de noche, no de día? Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor que la nube de Dios, su presencia, hacía separación entre los egipcios y el pueblo de Israel. Era tinieblas para el enemigo que perseguía a Dios y luz alumbraba al pueblo de Dios. ¿Sabe, amados hermanos? Esa misma presencia sigue en operación hoy en día en cada uno de nosotros. Si hay alguien que está haciendo separación en el hombre para que no sea gobernado por el mal, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace separación entre las tinieblas y la luz. Si no fuera por esta misma presencia, si no fuera por la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios, nuestras mentes ya estuvieran llenas de tinieblas. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Bendito sea su presencia. Dice la palabra del Señor: y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El enemigo nos va a querer perseguir, nos persigue, pero Dios no le ha permitido. Dice la palabra del Señor que el ángel de Dios estaba a la retaguardia. Y vemos, amados hermanos, que en el libro de los Salmos 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los cuida y los defiende. O sea que gran seguridad tenemos, amados hermanos. No importa el camino que estemos cruzando, no importa las situaciones que estemos atravesando, el pueblo de Dios tiene que tener esa firme convicción que no está solo. Los ángeles de Dios están a nuestro servicio. Ellos cuidan de nosotros, de los que le temen. Era temer a Jehová, de los que le aman, los que respetan, los que reverencian a Dios. El ángel de Jehová los cuida, los guía. Dice la palabra del Señor que toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Sabe, amados hermanos? Dios es poderoso. Le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, e hizo que las aguas del mar se retirasen. Abrió un sendero, abrió una brecha en las aguas impetuosas, en el mar, un camino para que el pueblo de Israel pase con seguridad. Un camino hecho por Dios de una manera sobrenatural. Y aunque veamos que es un camino poderoso por el cual el pueblo de Israel pasó y fue librado de sus enemigos, también vemos que el enemigo no se quedó atrás. Entraron en ese camino, pero el ejército de Faraón iba con ellos, iba atrás de ellos. De no haber sido por la presencia del Señor, los hubiese alcanzado. El enemigo hasta el último de su caminar en Cristo Jesús lo va a perseguir. Por eso tenemos que estar conscientes hoy más que nunca, estar
firmes ante la verdad del Evangelio, estar firmes en los caminos del Señor, firmes en nuestra fe, firmes en nuestra convicción, firmes creyéndole al Señor todos los días de nuestras vidas, hasta que el Señor venga por nosotros o que seamos recogidos por el Señor. Entonces acabará nuestra batalla. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que toda la noche ellos pasaron por ese camino que Dios trazó, un camino seguro, resguardados por el ángel de Jehová, por la presencia del Señor, alumbrando el camino por donde ellos caminaban, reteniendo el avance del enemigo para no ser destruidos, y seguían caminando con seguridad. Podemos pensar, amados hermanos, cómo sería el rechinar de las ruedas de esos carros de guerra que venían detrás de ellos. ¿Cuántos estarían con temor porque ya les daban alcance? Se escuchaba la amenaza detrás de ellos. Muchos sentían temor, miedo, pero avanzaban, no se quedaron con ese temor. Siguieron avanzando porque Dios los guiaba con esa luz poderosa, con esa presencia poderosa. Ese camino fue trazado para que el pueblo de Dios camine con seguridad. Y aunque es un camino poderoso, Dios ha abierto un camino aún más grande, porque ese camino tipificaba a Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Y por ese camino no estamos caminando solos, sino guiados por la misma presencia del Señor. Y el que nos persigue no se va a cansar hasta lo último, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que toda la noche. ¿Sabe, amados hermanos? En la Biblia, cuando hablamos de noche, vemos que muchos versículos de la Biblia hablan de noche. Tipifica esas tinieblas, el mal, el pecado. Nosotros hoy estamos prácticamente, como dice Isaías 60:2, he aquí que tinieblas cubrió la tierra. Nunca se ha visto tanto pecado como hoy en día. La maldad, la crueldad, la desobediencia, las drogas, la prostitución, el alcoholismo, los crímenes, la homosexualidad admitida en la mayoría de los países del mundo, prácticamente es las tinieblas cubriendo la faz de la tierra. Y las tinieblas tipifica la noche en la Biblia. Eso nos da a entender que estamos caminando en un mundo lleno de tinieblas. Bendito sea el Señor. Si dividimos las 12 horas en 4 tiempos, de 6 a 10 son 4 horas, de 10 a 2 de la mañana 8 horas, 8 horas, y de 2 de la mañana a 6 de la mañana 12 horas. Podemos ver, amados hermanos, así como están las cosas, con tanta inmoralidad, tanto pecado, el mundo sumido en tinieblas, no sabemos, nos da a entender que prácticamente estamos en la última hora de la noche. Muy pronto está por resplandecer, muy pronto está por terminar nuestra travesía, muy pronto está por venir Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Muy pronto está por amanecer. Y al amanecer el pueblo de Dios vio una gran victoria, porque dice la palabra del Señor en el 22, dice: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Cómo se iba a salir del camino el pueblo de Dios? ¿Quién se podía desviar a la derecha o a la izquierda si tenía un muro y un antemuro? ¿Quién podría escaparse? ¿Sabe? La palabra del Señor nos dice que llegará el día que por torpes que seamos no nos saldremos del camino. La salvación que el Señor quiere es para todos. Por eso tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, que nosotros, la iglesia, somos Dios es Cristo es el camino. Este camino que Dios abrió a través del mar era para llevarlos desde el desierto de Egipto al desierto para no ver más a los egipcios y para posteriormente pasarlos a la tierra de Canaán. El camino que el Señor nos ha trazado, ese camino nuevo y vivo, ese camino nos conduce al cielo. Bendito sea el Señor. Es un camino demasiado importante. Dice
El 23, y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró en el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros, los trastornó gravemente. Pueden fijarse, amados hermanos, que después de que ellos escuchaban esos rechinidos de la rueda de los carros de sus enemigos como amenaza, hoy estaban rechinando, pero siendo destruidos, frenados por la mano poderosa de Dios, y creo que con gritos de dolor también, porque un carro de estos era pesado y si caía sobre esa gente los aplastaba. El miedo del pueblo de Israel empezó a tornarse en alegría porque veía la mano poderosa de Dios, el respaldo de Dios a favor de su pueblo. Bendito sea el Señor. Y cuando ya hubo salido todo el pueblo de Israel, dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar cuando amanecía, y el mar volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, causó una gran destrucción a sus enemigos, murieron todos, las aguas los cubrieron, nunca más, como el Señor lo prometió, el pueblo de Israel volvió a ver al pueblo que le perseguía. Mira, amados hermanos, qué grande victoria que dio el Señor. Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó sobre los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Después de seguir un camino bajo amenazas, perseguidos, con temor, con miedo de la muerte, hoy veían a sus enemigos destruidos, hoy veían una grande victoria que Dios les dio, creyeron en el Señor, temieron al Señor. Y allí este famoso canto de Moisés, un pueblo que estaba lleno de temor, hoy celebraba y cantaba al Señor. Tanto Moisés como María entonaron un cántico de victoria, un cántico de alabanza. Después de que vieron ellos que no había oportunidad, el Señor se mostró con poder, con gloria, abrió un camino, los puso a salvo para que el pueblo de Dios reconociera su grandeza, reconociera su misericordia. Amados hermanos, estamos en los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 19:8, que algún día nosotros también cantaremos esa victoria gloriosa. Celebraremos las bodas del Cordero, dice la palabra del Señor. Vámonos a Apocalipsis 19. Bendito sea el Señor. (19:6) dice la palabra del Señor, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Escuche cuánto gozo manifestaban. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Este será el cántico final de la iglesia, de los peregrinos, de los que estamos de paso aquí en esta tierra. Después de tantas pruebas, de tantas persecuciones, cantaremos finalmente esa victoria poderosa. Bendito sea el Señor. Le damos gracias al Señor porque Él nos enseña a través de esta enseñanza que Dios es un Dios poderoso. Y cuando estamos acorralados y pensamos que no hay salida, Dios abre puertas, Dios traza rutas, Dios traza caminos para que después nosotros cantemos victoria. El único deseo de Dios es que estemos quietos y tranquilos, porque Israel con sus varones, que tenía listos para la guerra, para pelear mal preparados,
ellos no podían ser contendientes para un pueblo tan grande, pero les dijo, estén quietos y tranquilos, porque yo pelearé por vosotros. ¿Quién peleó esa batalla por el pueblo de Israel? Jehová de los ejércitos. ¿Quién pelea por nosotros? Jehová de los ejércitos. Esa es nuestra convicción, nuestra seguridad. Hay un problema, hay una dificultad, se levanta el enemigo, se levanta un problema, depositémonos en las manos del Señor y sigamos caminando seguros. Bendito sea el Señor. Pónganse de pie en el nombre de Jesucristo. Si alguien ha estado sintiéndose con miedo, con temor, no ha querido avanzar porque ha estado inseguro, si alguien se ha sentido debilitado, si alguien se ha sentido enfermo espiritualmente, esta enseñanza nos enseña que el Señor no se despreocupa por los que están en esa condición. Dios quiere y desea que todos pasemos al otro lado. Bendito sea el Señor. El deseo de nuestro Dios es que todos en esa unidad, todos podamos glorificar al Señor. Jesucristo le dijo al Señor, Padre, los que me diste, a ninguno de ellos lo he perdido. Solamente se ha perdido el hijo de perdición para que se cumplieran las escrituras, para que se cumplieran las profecías. No he perdido a ninguno. El deseo del Señor es que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que crucemos. Y estamos muy cerca de dar ese último paso. Cristo viene. La presencia del Señor se ha hecho más notoria en estos últimos tiempos. La persecución del enemigo hoy es más que nunca. Las tinieblas están inundando la tierra, pero la luz gloriosa de Jehová está alumbrando a su pueblo, para que no se quede en el camino, para que no se intimide por el enemigo.